Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa Actualización y aplicación del control gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República, potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende 5 cursos. Marco General del Control Gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco General de la Auditoría de Cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de control simultáneo. Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas, evitando se concreticen, en base al marco normativo del Servicio de Control Simultáneo para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Servicio de control concurrente. Fortalece los conceptos y procedimientos del Servicio de Control Concurrente, establecidos en la normativa vigente, promoviendo el apropiado, preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de control específico. Identifica las presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad en base al marco normativo del servicio de control específico, de manera oportuna, puntual y abreviada. Con estas líneas de aprendizaje, se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor, funcionario o servidor público, con una duración total de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos como videos, lecturas y evaluaciones, para que obtengas una formación académica de calidad. Al ser de manera virtual, podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo online, sin horarios ni obstáculos. De esta manera, el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación. Al concluir con éxito el programa virtual, recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control, validando los conocimientos recibidos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias, nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales, que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado.
para la mejora de la calidad de la educación virtual. Próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Importancia de la ciencia de datos para la administración pública. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de chat o comentarios, las cuales se le hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Gracias, Gina. Señoras y señores, tengan ustedes todos muy buenas noches. La Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú les da la más cordial bienvenida a esta cuarta conferencia que realizamos en marco a Mayotec. Mayotec es un conjunto de conferencias donde hablamos sobre inteligencia artificial, innovación tecnológica y gobierno digital en relación a servicios públicos. En esta oportunidad nos acompaña Caleb Terrell Orellana, ¿no?, quien nos va a hablar sobre la importancia de la ciencia de datos para la administración pública, ¿no? Sabemos o tenemos conocimiento, ¿no?, de que los datos siempre han sido importantes para la toma de decisiones, pero esta vez, y más aún ahora con lo que ha generado la pandemia, ¿no? La ciencia de datos cada vez se ha vuelto más importante, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, de la Big Data, ¿no? O se habla de la gobernanza de datos, ¿no? Inclusive hay muchas entidades a nivel mundial que trabajan ya bajo estos criterios, ¿no? O sea, tienen una oficina, un gobierno de datos donde ahí toman las decisiones para poder establecer los modelos, ¿no? Y seguramente llevarlos ya a Machine Learning, a inteligencia artificial, para poder hacer predicciones, ¿no? Y así tomar las mejores decisiones. Hay una importancia también de lo que son las carreras de estadística, ¿no? Las matemáticas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la exposición de ayer nos hablaban, ¿no? O sea, para poder hacer Machine Learning y trabajar con los datos, o sea, hay que tener mucho conocimiento científico en relación a estas temáticas, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, ya yo los acompaño en la ronda de preguntas y le doy la más cordial bienvenida a Caleb. Caleb, muchas gracias por participar de esta conferencia y quedamos atentos a tu exposición. Nuevamente, gracias. Agradecemos las palabras del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control.
Damos inicio a la conferencia magistral Importancia de la ciencia de datos para la administración pública, que estará a cargo de Caleb Terrell Orellana. Bachiller en Ingeniería Estadística, cuenta con estudios superiores como especialista en marketing, así como con 2 certificaciones internacionales de IBM SPSS y otras como metodología de ciencia de datos, gestión de proyectos, modelos de riesgo de crédito, machine learning, analítica predictiva, regresión, redes neuronales, árboles de decisión, entre otros. Líder de consultoría de Advanced Analytics, con más de 7 años de experiencia desarrollando diversos modelos predictivos y descriptivos en proyectos de data mining, data science, machine learning, utilizando metodologías internacionales. Además, es capacitador en diversas empresas utilizando software como IBM SPSS y tiene más de 8 años de experiencia siendo asesor estadístico de tesis a nivel magíster y doctoral. Adelante, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan todos? ¿Todo bien? Sí, lo escuchamos. Ok, lo voy a compartir. Bien, no sé si mi pantalla ya se ve correctamente. Sí, visualizamos ¿Sí? la presentación. Bien. Sí, todo bien. Bien. Bueno, primero ante todo, buenas tardes con todos. Primero agradecer a Miguel por la invitación. Creo que este es un espacio pues muy, muy bonito, diría yo, para compartirles la información, el conocimiento que tenemos, ¿no? Nuestras experiencias para, para pues el beneficio de la gestión pública, ¿no? He visto que ya hasta ahora ha habido varias ponencias sobre inteligencia artificial, ha habido varias definiciones sobre ese tema, e imagino pues que ya muchos de repente ya han visto los beneficios, ¿no? De la inteligencia artificial. En mi caso mi presentación va a ser por el enfoque de la ciencia de datos, que digamos que es un concepto más general, ¿no? Pero igual engloba todas estas temáticas en sí. Entonces, el propósito de mi presentación es que se entienda de manera sencilla qué es lo que brinda la ciencia de datos y qué es lo que podrían alcanzar en la administración pública, ¿no? Trataré de contar ciertas experiencias. Bueno, primero comenzaré con ciertas definiciones y luego pues hablaré de ciertos casos de uso, algunos casos de uso según mi experiencia y vamos a ver, bueno, y ahí es de esperar la ronda de preguntas, ¿no? Bien. A ver. Bueno, aquí inicio con el resumen, digamos, de mi presentación, ¿no? La toma de decisiones se basa mayormente en criterios de expertos, pero si se suma información de valor que puede brindar un equipo de ciencia de datos, la administración pública y otras organizaciones, diría yo, ¿no? Ya sea privadas también, tendrían sustentos metodológicos para optimizar decisiones para el bien del Perú. Realmente muchas organizaciones, o todas las organizaciones, o creo que todo el mundo, toma decisiones cada día, ¿no? Cada minuto. La idea de esta presentación es saber qué es lo que nos puede brindar la ciencia de datos para mejorar, optimizar ese proceso de toma de decisiones. Bueno, mi presentación ya la hicieron, solamente para complementar un poco, las herramientas que manejo en sí actualmente son herramientas de modelamiento, ¿no? De modelamiento analítico, modelamiento predictivo, principalmente de SPSS, pero también manejo herramientas como R y Python, que son los lenguajes clásicos de los científicos de datos, ¿no? Bien, voy a comenzar con este slide, ¿no? Donde, digamos, ojo este texto de este autor, Bill Marzo, de su libro digamos, de definir estrategias de ciencia de datos en los negocios. Y una
Y la perspectiva que tiene este autor es que, por ejemplo, para monetizar la información, ¿no? Y la transformación del negocio, ya sea un negocio privado o público, radica en liberar el pensamiento creativo de la organización. Tenemos que lograr que los usuarios empresariales piensen como un científico de datos. Entonces, aquí ya, digamos, empezamos a hablar de que si las organizaciones ya empiezan a implementar equipos de analytics, ¿no? De científicos de datos, cuando hablo de científicos de datos, ya adelantándome un poco, podemos hablar de equipos de personas que conocen desarrollar modelos de machine learning, modelos de inteligencia artificial, modelos estadísticos, todo lo que es analítico en sí, el que tiene que ver con datos, es, digamos, un equipo de ciencia de datos, ¿no? Ya luego vamos dando eso. Pero en este caso la clave para las empresas es liberar ese pensamiento creativo, ¿no? Si bien es cierto, muchas personas de alto nivel, gerentes administrativos, etcétera, conocen el negocio según su experiencia, las decisiones que toman ellos en base a su experiencia es buena, ¿no? Es buena porque, digamos, conocen el negocio, digamos, por los años que tienen, etcétera, sus experiencias, y es muy importante tener esa experiencia para poder decidir. Pero si se le suma a su proceso de decisión, digamos, información complementaria en base al análisis de datos, la decisión global va a ser ya mucho mejor, ¿no? Y va a optimizar diversas acciones o de repente desarrollo de normas, etcétera, lo que la organización desea. Entonces, la idea es liberar el pensamiento creativo. Ahora, este es un gráfico del índice de madurez analítico de cualquier compañía, ¿no? Este es el índice de madurez. Digamos que una organización, su índice, el más básico, es cuando empieza a monitorear el negocio, ¿no? Aquí, digamos, responde preguntas de qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con mi negocio o con mi área, ¿no? Con mis clientes, con mis usuarios, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? De la historia hasta ahora, ¿no? Con eso puedo ver tendencias, digamos, ciertos patrones que han pasado, ¿no? Muchas empresas, organizaciones están en este nivel, ¿no? Ven qué es lo que ha pasado hace unas semanas, un mes, hace un año, hace 5 años, y en base a eso toman decisiones en base a su expertise. Pero ya yendo un nivel más allá, hay organizaciones que empiezan pues a utilizar más data, ¿no? A requerir más data, porque ven que pueden obtener mayores beneficios para la organización. Entonces ya hablamos de empresas que están en un nivel, digamos, que empiezan a generar insights o ideas bien puntuales, pero precisas, y que, digamos, aquí radica ya el enfoque predictivo, ¿no? De empezar a predecir eventos a futuro, y en base a esas predicciones, las organizaciones toman acciones precisas, segmentadas, ¿no? El tercer nivel es ya cuando el negocio empieza a optimizar esos resultados o optimizar esas predicciones, ¿no? Por ejemplo, si pensamos digamos, en una empresa que vende, pues, frutas, digamos, ¿no? Esa empresa o mercado que vende frutas, digamos, yo puedo analizar todo ese histórico de ventas, ¿no? De repente el histórico de ventas de frutas son estacionales, ¿no? Pero yo puedo realizar esas predicciones. Y en base a eso, a esas predicciones yo podría optimizar y saber, digamos, quiénes son los que, o qué digamos, clientes me van a comprar más, ¿no? Y en qué temporadas, y en qué regiones, etcétera. Entonces yo podría optimizar decisiones según las ventas que voy a tener, ¿no? Entonces ya la tercera fase, o el tercer nivel es cuando el negocio va, digamos, tomando la información de analítica predictiva, ¿no? De predicciones a futuro, y en base a eso optimiza sus decisiones, ¿no? Optimiza sus decisiones. Por ejemplo, qué ofertar, ¿no? Si hablamos de una empresa de marketing, digamos, sabría qué ofertar a cada cliente, ¿no? Por ejemplo.
Si me voy por el lado de, digamos, adelantándome un caso de uso, por ejemplo, vamos a hablar en unos minutos más de, por ejemplo, un caso de uso para predecir el feminicidio. Si yo puedo predecir el feminicidio en base a datos históricos, yo puedo obtener una puntuación de riesgo, ¿no? De qué persona o qué mujeres tienen más alto riesgo de morir, ¿no? Por feminicidio. Si yo tuviera esa lista de mujeres, ¿no? el riesgo más alto, ¿no? Entonces yo podría optimizar decisiones, ¿no? Podría realizar, pues, algunas acciones, ¿no? E ir de repente a ciertas zonas donde hay mayores índices, ¿no? De riesgo de feminicidio, para que, pues, se realicen de repente charlas, etcétera, ¿no? Y tratar de prevenir eso, ¿no? Luego viene la monetización de datos. Ya en esta fase, digamos, los negocios empiezan a generar nuevas fuentes de ingreso, ¿no? Nuevas fuentes de ingreso en base a toda la información o enriquecimiento de la información que puede generar un equipo de ciencia de datos. Y puede generar, digamos, nuevos ingresos, ¿no? En base a, pues, nuevas ofertas, etcétera, ¿no? Si bien es cierto, mi speech, ¿no? Va por el lado de repente un poco más privado, pero traten de hacer la analogía al sector público también, ¿no? Ahora, luego ya en la última fase es cuando ya, digamos, el negocio tiene un cambio, ¿no? Tiene un cambio ya de mentalidad organizacional, ¿no? Y digamos, ya habiendo pasado todas esas fases, digamos que el negocio de repente podría variar, ¿no? De repente podría tener otro giro, ¿no? Debido a que ha descubierto nuevas iniciativas, nuevos beneficios en cuanto al análisis de información. Ahora, ¿qué es ciencia de datos en sí, no? Bueno, la ciencia de datos es un término realmente que se puso de moda más o menos por los 2005, 2010 aprox, no tengo el dato exacto, pero la ciencia de datos en sí es un conglomerado, como pueden ver ahí, de diversos campos, ¿no? Se dice que es la intersección de lo que es el campo de la matemática y la estadística, lo que es la ciencia y la computación, y lo que es el conocimiento del negocio, que es lo crucial, ¿no? Entonces, digamos, un científico de datos sería la persona que conglomera todas esas habilidades. En el mundo en sí, pues, realmente yo diría que existen muy pocos científicos de datos, ¿no? Generalmente existen equipos de científicos de datos, ¿no? Equipos. Porque como ven, cada uno tiene que manejar skills o habilidades diferentes, ¿no? Entonces, equipos de ciencia de datos son lo que más existe para poder generar valor a las compañías según la data que analizan. Entonces, la ciencia de datos utiliza la información, la estadística, y las interacciones humano-computadora o programación, digamos, para recopilar, limpiar, integrar, analizar, visualizar e interactuar con datos para crear productos de datos, ¿no? Entonces, digamos que la creación de productos de datos es pues, lo que brinda, ¿no? Un equipo de ciencia de datos, ¿no? Esto de producto de datos podría estar relacionado al slide anterior, lo que es cuando ya empiezas a monetizar o generar nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Cuando estás, digamos, en ese nivel, ¿no? Ahora, la ciencia en sí se maneja en base a un rol, a un rol de equipos, a un rol de personas, mejor dicho, ¿no? ¿Cuáles son los roles de un equipo de ciencia de datos? ¿No? ¿Cuáles son esos roles? Acá podemos mostrar esto. Los científicos de datos sería lo que estarían aquí en la parte de la derecha, ¿no? Luego los que son los data engineer o ingeniero de datos y digamos, los interesados del negocio, ¿no? Los que quieren utilizar o aprovechar la ciencia de datos para
para beneficio de la compañía, ¿no? Entonces, cuando hablamos digamos, escuchamos rápidamente sobre datos, pues está muy relacionado con, digamos, personas que tienen habilidades para programar, ¿no? Para programar, pero programar con un enfoque analítico, ¿no? De analítica de información, ¿no? Cuando hablamos de programación, yo podría decir que podría separarlo en dos mundos, ¿no? Un mundo analítico que, digamos, explora información, descubre patrones en base a un objetivo de negocio, pero también existen programadores, digamos, más desarrolladores de repente, ¿no? Desarrolladores de aplicaciones, de sistemas, que al final ambos se pueden complementar, ¿no? Para crear un producto de datos. Entonces, los científicos de datos generalmente se caracterizan por tener esas habilidades, ¿no? De conocer lenguajes de programación analíticas como R, Python, o software analíticos comerciales, ¿no? Como SPSS, SAS u otras marcas, ¿no? RapidMiner, etc. Los data engineers son, digamos, las personas que se preocupan, no más que todo, en entregar la información al científico de datos. El científico de datos en sí, generalmente, ¿no? Su rol es analizar la información que tiene disponible. Pero ¿quién le dispone esa información? Generalmente el equipo de data engineer o ingeniero de datos, ¿no? Porque ellos, digamos, deben tener habilidades, pues, digamos, de bases de datos, eh, de, pues, deben tener conocimientos de ingesta de datos, de ETLs, de automatización de ETLs, también deben tener habilidades de arquitecturas, ¿no? De Big Data, ¿no? Como por ejemplo, deben conocer, si se enfrentarían a un problema de grandes datos, deberían conocer infraestructuras como Hadoop o infraestructuras ya que existe actualmente de Big Data en la nube, ¿no? Existen varias marcas que ya, digamos, tienen, de alguna manera, más rápido se podría montar una arquitectura de Big Data, ¿no? Los ingenieros de datos deben tener esos conocimientos, ¿no? Para, digamos, brindarles como la plataforma para que el científico de datos pueda experimentar, pueda analizar sus datos con toda la fluidez que necesita, ¿no? Ahora, el rol importante también de un equipo de ciencia de datos es el interesado del negocio, ¿no? O sea, debe haber en una organización quiénes son esos interesados, ¿no? Debería existir, porque si no existe un interesado en el negocio o en el área que quiera aplicar ciencia de datos, entonces los equipos que habría no tendrían ningún valor, ¿no? O no harían nada que, digamos, genere un impacto en la organización, ¿no? Siempre tiene que haber digamos, usuario de negocio, ¿no? Que impulse todas estas iniciativas, ¿no? Entonces, aquí está el resumen de los roles de los equipos de científicos de datos, ¿no? Los que operacionalizan la data, ¿no? O los que disponibilizan la data, ya sea data estructurada de bases de datos o datos no estructurados como pues de repente información de redes sociales o información no estructurada como videos, ¿no? En unas ponencias anteriores hablaba pues de, de computer vision, ¿no? O el análisis de videos, o sea, toda esa información generalmente lo dispone este equipo. Los científicos de datos optimizarían esa data o enriquecerían, ¿no? Con todo su conocimiento analítico eh, para luego brindar esa información a los usuarios del negocio, ¿no? A las partes interesadas del negocio, para que ellos tomen decisiones y puedan optimizar el negocio, monetizar más, o de repente cambiar el negocio o generar nuevas filiales, nuevas líneas de negocio, etc. ¿No? Ahora, bueno, el camino de un científico de datos es
es amplio, o sea, técnicamente hablando, ¿no? Porque recuerden, el equipo de ciencia de datos es un conjunto de personas, ¿no? Con distintas habilidades. Entonces, pero si hablamos de la parte técnica, pues ahí pueden ver un camino un poco largo, de repente, ¿no? Que pues lo clave, y de repente los han visto cursos en internet, ¿no? Aprende ciencia de datos en tantas horas. En realidad, pues lo que enseñan es prácticamente toda esta parte, ¿no? Fundamentos de programación, de manejo de datos, estadística, conceptos de machine learning, minería de texto, análisis de texto, visualización de datos, herramientas de Big Data, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, es un amplio camino. Ahora, la ciencia de datos, si vimos el slide anterior, está relacionado también con el concepto de machine learning, ¿no? Ahora, ¿qué es machine learning? Bueno, machine learning, técnicamente, su traducción es aprendizaje de máquinas. Pero más que eso, lo que podría decir es, lo podría definir haciendo esta diferencia. En la programación tradicional, ¿no? A una computadora se ingresa datos y se ingresa un programa, un código, para que la computadora me dé una respuesta, ¿no? Una respuesta de algo. Machine Learning, si se dan cuenta, el enfoque cambia en este sentido, ¿no? El output ingresaría a la computadora, el programa en la programación tradicional me daría en la computadora, ¿no? Entonces, esa es una tarea bien básica, bueno, no básica, sino una tarea clásica del Machine Learning, ¿no? Yo le doy un input, le doy un output, y la computadora, en base a los algoritmos que yo puedo usar, me va a dar un programa. Ahora, para un poco poner en sencillo esto, ¿qué ejemplos de Machine Learning podría ser eso, no? Acá puedo decir varios. Por ejemplo, lo clásico es en el sistema financiero, ¿no? En el sistema financiero, cuando uno va al banco, a una caja, etcétera, a pedir un préstamo, ¿no? Una persona va y el asesor te pide tus datos, y ese asesor de crédito, ¿no? O te da o no te da el crédito. Pero, ¿en qué se basa, ¿no? ¿En qué se basa para darte el crédito o no? Solamente viendo la información que le das, de dónde vives, qué edad tienes, etcétera. No, sino que las entidades financieras generalmente tienen modelos, ¿no? Modelos analíticos, estadísticos o de machine learning, ya en sus sistemas, ¿no? Embebidos, y al ingresar información de una nueva persona, ¿no? Este modelo, ¿no? Que está embebido en una computadora o un servidor o en una plataforma, etcétera, brindaría, ¿no? Brindaría una predicción, ¿no? De esta persona. Y esa predicción, ¿no? Podría dar una probabilidad de qué, o sea, qué tan probable es que esa persona sea moroso en los próximos 12 meses, ¿no? Entonces, eso es lo, digamos, alucinante de esto, ¿no? Porque solamente el asesor va a ingresar la información de, por ejemplo, mía, ¿no? Ingresa esa información y automáticamente el sistema, imaginando que el modelo va de repente a coger esa información, va a buscar en información del famoso RCC o el reporte consolidado de créditos, ¿no? Que es una información de histórico de créditos de las personas que están en el mundo de los créditos, ¿no? Analizaría ese modelo todos mis patrones pasados, ¿no? Analizaría todos mis patrones pasados, calcularía internamente diversas métricas de tendencia de mis pagos, ¿no? Cruzado con información de repente demográfica, ¿no? Entonces, toda esa analítica que realizaría la computadora, ¿no? Brindaría al final digamos, un resultado o una probabilidad, ¿no? Si el cliente va a requerir o no el crédito, ¿no? De darle o no. Entonces, ¿quién sería la data? El histórico de mi información. ¿Quién sería el output?
el output sería, digamos, clientes anteriores, ¿no? Que han sido buenos pagadores o malos pagadores, ¿no? Entonces yo a la computadora le doy información histórica de diversos clientes o miles, ¿no? Con su historia de pagos, y aparte le doy la información de que ha sido buen pagador o no. Entonces, dándole ese data y el output, entonces ya la computadora va a aprender y va a generar una regla. Esa es un poco la diferencia de ambas definiciones. Otra, digamos, definiciones que también me parecen interesantes son estas, ¿no? Esto está en digamos, en estas fuentes bibliográficas. Por ejemplo, esta de aquí menciona de que son métodos computacionales que utilizan la experiencia, ¿no? Que es lo que les decía en el ejemplo de ahora. Utiliza la experiencia, información pasada disponible, ¿no? Para mejorar el rendimiento o para hacer predicciones precisas. Machine Learning tiene que ver mucho con predicción. O sea, generalmente lo relacionan con predecir eventos, predecir valores, ¿no? Montos. Otro concepto que también me parece interesante es que se basa en la predicción, predecir lo que queremos, los resultados de nuestras acciones, etc. Esta tercera definición, diría, viene de este libro que es un poco futurista, diría yo, pero esto de predecir lo que queremos me parece muy interesante porque yo creería que es cierto, ¿no? En la mayor medida, porque cuando uno empieza a entender problemáticas, ¿no? de las organizaciones, de las áreas, de los negocios, el científico de datos traduce esos problemas de una manera analítica, en un enfoque analítico. Y como lo decía, como lo decía hace unos meses, ¿no? Por ejemplo, yo escucho problemas analíticos, ¿no? O problemas de negocio, perdón, ¿no? Y automáticamente lo que escucho del cliente lo traduzco en una matriz de datos, ¿no? O en una tabla de datos. Y trato de identificar cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que el cliente quiere predecir? ¿Qué es lo que el cliente quiere, digamos, evaluar? ¿O qué quiere mejorar, ¿no? Entonces, el científico de datos, digamos, tiene esa habilidad, ¿no? De entender problemáticas, dibujarlo como si fuera una base de datos o una tabla de datos y ver qué tipos de algoritmo responden según el problema de negocio, ¿no? Por eso que eso de predecir lo que queremos, de alguna manera se puede, ¿no? Con el skill que les acabo de mencionar, ¿no? De traducir y analítico. Ahora, bueno, el aprendizaje, para pasar rápido esto, el aprendizaje, ¿no? Porque si hablamos de aprendizaje de máquina, el aprendizaje se basa en datos, ¿no? Datos históricos. Esos datos históricos se abstraen, ¿no? Se abstraen en una representación más amplia, ¿no? Se trata de descubrir patrones de esos datos, ¿no? En el caso que les dije, de este modelo del sistema financiero para predecir si el cliente va a ser moroso o no, la computadora analiza datos históricos de los clientes, ¿no? Pero imagínense ese dato en bruto, ¿no? Ese dato en bruto puede estar muy sucio, pueden ser distintas tablas de datos en diversas fuentes, ¿no? Pero la idea es de toda esa data cruda, la idea es abstraerla, ¿no? Abstraerla de la mejor manera, abstraerla de una manera limpia, abstraerla tratando de tener buenas representaciones de esa información, de esas tendencias, etc. Y el modelo generalizaría ese aprendizaje, ¿no? Generalizaría esa abstracción que hace, mejor dicho, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el aprendizaje que hace la máquina, ¿no? Resume la abstracción de la información que ha analizado. Ahora, existen diversos tipos de aprendizaje en Machine Learning, ¿no? Existe lo que es el aprendizaje supervisado, no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Acá, digamos, por ejemplo, en mi experiencia, más que todo he desarrollado estos dos, el aprendizaje supervisado y el no supervisado. El aprendizaje supervisado
¿no? Su nombre indica supervisado, o sea, está supervisado en base a una variable que digamos, el problema quiere predecir, ¿no? O el negocio quiere predecir. Por ejemplo, si yo quisiera de repente predecir mis ventas, ¿no? O predecir la cantidad de pacientes que va a haber en los próximos 6 meses, etcétera, ¿no? O quiero predecir si un cliente va a caer en morosidad los próximos 12 meses, o si quiero predecir si digamos, las mujeres, algunas mujeres van a tener un riesgo de ser víctima de feminicidio, etcétera, etcétera. Eso le llamamos aprendizaje supervisado. Si es que tenemos una variable a la cual queremos predecir en base a historia de datos, ¿no? Que podrían ayudar a predecir una variable objetivo. Ese es el aprendizaje supervisado. Ahora, el aprendizaje supervisado se puede, digamos, dividir en dos: supervisado de clasificación o de regresión. Cuando hablamos de clasificación, hablamos cuando queremos predecir eventos, ¿no? Si un cliente, por ejemplo, va a ser moroso o no es moroso. Si un paciente va a tener la enfermedad o no. Si a un paciente le debo dar el tratamiento A, B o C, por ejemplo, ¿no? O si, por ejemplo, quiero clasificar a un cliente que va a cancelar su producto o no. O, por ejemplo, detectar fraude, ¿no? Yo quisiera clasificar personas si van a realizar fraude o no. Eso es clasificación. Y está muy acompañado con el cálculo de probabilidades, ¿no? ¿Qué tan probable es que la persona realice fraude? ¿Qué tan probable es? Regresión es cuando el problema es diferente, ¿no? Acá el problema es cuando yo quiero predecir valores, ¿no? Predecir ventas, predecir stock, predecir cantidad de pacientes, etc. Ese es el aprendizaje supervisado dividido en clasificación y regresión. Aprendizaje no supervisado, no hay una variable que me supervise el aprendizaje. Entonces tengo un set de variables, tengo muchas variables, ¿no? Que de repente quiero analizarlas en base a un problema que tengo y quiero tratar de descubrir, por ejemplo, segmentos, ¿no? O quiero descubrir interacciones entre las variables, correlaciones, por ejemplo, ¿no? Correlaciones múltiples. O quiero de repente de toda esa información que tengo, quisiera reducir la dimensionalidad para entenderla de una mejor manera. Ese es aprendizaje no supervisado. Una tarea, un caso de uso clásico es la segmentación de clientes, ¿no? A veces cuando ciertas compañías quieren hacer una segmentación de clientes, utilizan diversas variables, ¿no? Para identificar segmentos diferenciados de clientes, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Si una entidad segmenta a sus clientes en base a sus ventas, sus activos, cantidad de empleados, etcétera, para, digamos, tener una diferenciación de empresas pequeñas, medianas, grandes, podría utilizar diversa información del balance, ¿no? Diversa información de balance de las empresas. Sería, pues, imagínense una data de 20 variables. Entonces yo aplico un algoritmo y ese algoritmo va a analizar, digamos, la asociación que tienen esas variables, qué tan cercanas son todas esas variables en conjunto, y por registros. Entonces ya ese algoritmo me va a brindar segmentos diferenciados, ¿no? Y yo podría saber, ok, tales empresas que son pequeñas se caracterizan porque, y ahí podría ver, digamos, las distintas diferencias por variables, ¿no? Entonces yo podría utilizar ese tipo de aprendizaje no supervisado para descubrir segmentos, ¿no? Digamos. O también reducir la dimensionalidad, ¿no? Este término de reducir la dimensionalidad tiene mucho que ver con explorar datos también, ¿no? O sea, a veces uno tiene bastante información que analizar, pero puede utilizar estas técnicas de reducir la información, resumirla, para poder entenderla de una mejor manera. Tiene mucho que ver también con, por ejemplo, este análisis de encuestas, también esto aquí. Y el aprendizaje por refuerzo con temas ya un poco más avanzados, digamos, en cuanto a sus casos de uso, ¿no? Que tiene que ver con robótica, con juegos, etc.
Esto lo paso rápido. Ya. Ok. Si de alguna manera quisiera dividir digamos, el Machine Learning en base a qué algoritmos se pueden usar, entonces aquí, por ejemplo, este autor lo divide en cinco tribus, que serían algoritmos, digamos, que tienen que ver mucho con los símbolos, ¿no? O reglas o lógicas. Ahí hablamos de algoritmos conocidos como reglas o árboles de decisión, que son muy conocidos. Otra familia o tribu de algoritmos son los bayesianos, ¿no? La estadística bayesiana es también según la historia de la estadística y todo ello, también es una fuente importante y existen algoritmos que está basado en esa teoría de probabilidades de Bayes, por ejemplo, ¿no? Otra familia de algoritmos es el que está basado en conexiones, ¿no? Y aquí hablamos de las redes neuronales, ¿no? Las redes neuronales artificiales, ¿no? Son algoritmos que tratan de emular cómo funciona el cerebro, ¿no? Cómo funciona el cerebro, sinapsis de las neuronas, toda esa lógica existe de una manera artificial, digamos, ¿no? Luego existen otros algoritmos que, digamos, están ligados como que a la lógica de los algoritmos genéticos, ¿no? O de la genética, digamos, de los humanos, por así decirlo, tiene esa lógica. Otros algoritmos tienen que ver con, digamos, sistemas análogos o de función de optimización, y estos son los algoritmos conocidos como soporte. Entonces, esto es un poco ya de tecnicismo, ¿no? En base a esos tipos de algoritmos que existen. Ahora, acá me voy un poco por el lado, digamos, más, a ver, de estrategia, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado, ok, que la ciencia de datos es importante, porque puedes llegar a un índice de madurez analítica alto, ¿no? Podría llegar a monetizar datos, optimizar mis decisiones. Sabemos que los científicos de datos generalmente trabajan en equipos, ¿no? Es un equipo de ciencia de datos donde existe el rol de los científicos de datos, los ingenieros de datos y los usuarios de negocio, ¿no? Entonces, pero ok, pero ¿cómo yo inicio, no? O sea, ¿cómo inicio, digamos, en aplicar ciencia de datos en las organizaciones? ¿Qué metodología puedo seguir cómo inicio, ¿no? En este camino? Entonces, pues, acá digamos, esta es una propuesta, ¿no? Que uno puede adquirir para, digamos, definir qué casos de uso de ciencia de datos yo podría aplicar, ¿no? ¿Qué podría aplicar en mis organizaciones? Entonces, digamos que este es como un borrador, ¿no? Acá estoy colocando un enfoque, ¿no? O un formato, ¿no? De qué es lo que debemos empezar digamos, a validar, ¿no? Bueno, en mi caso les cuento, yo trabajo en una compañía de consultoría, ¿no? En analítica avanzada, ¿no? Una empresa multinacional, infórmese. Entonces, mi rol ahorita de líder, ¿no? Es, pues, liderar los equipos de consultores que desarrollan modelos para las organizaciones. Pero la idea, por ejemplo, también hay otros alternativas de trabajo donde se desea saber qué es lo que el cliente podría usar, ¿no? O qué podría aplicar de ciencia de datos según sus problemáticas que él tiene. Entonces, acá haciendo paréntesis, a veces los clientes quieren aplicar ciencia de datos, quieren aplicar machine learning, quieren aplicar inteligencia artificial, porque son términos de moda también, y a veces los clientes quieren aplicar cosas que realmente no lo pueden hacer, ¿no? Porque no tienen datos o etcétera. Entonces, la idea es tener un buen proceso para poder definir, ¿no? Casos de uso reales, implementables de ciencia de datos en sus organizaciones. Entonces, la idea es tener este mapeo, ¿no? De tener, digamos, mapeado cuál es la misión de la compañía, ¿no? Del sector, etcétera.
cuáles son las estrategias de negocio, cuáles son las iniciativas de negocio, ¿no? Cuáles son, digamos, las personas de negocio a las cuales van a impactar los casos de uso que se pueden desarrollar, ¿no? En la organización. ¿Cuáles son las decisiones de negocio importantes que hay que conocer, ¿no? Para poder definir los casos de uso. Entonces, esta es una guía, digamos, ¿no? Que, bueno, llamado Documento de Estrategia de Ciencia de Datos, para poder definir casos de uso, ¿no? Que ya sea que den alto valor y que sean sencillas de implementar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, está este documento en blanco, digamos, ¿no? Donde debemos definir la estrategia de negocio en un nivel superior, ¿no? Luego iniciativas, ¿no? Digamos que la estrategia de negocio es algo general, ¿no? ¿Cuál es su estrategia? Luego habría que definir diversas iniciativas, ¿no? De negocio que apuntan a esa estrategia general. Luego definir las entidades, ¿no? Claves y las decisiones claves para llegar a esas iniciativas y así llegar a la estrategia. Y también, digamos, identificar los drivers financieros, digamos, que podría ser impactados por proyectos de ciencia de datos. Entonces, aquí les pongo un ejemplo ya lleno, ¿no? Bueno, en este caso, este documento de estrategia de ciencia de datos está llenado en base a una compañía que vende comida, ¿no? Que vende comida mexicana, digamos, ¿no? Pongámoslo así. Entonces, acá, por ejemplo, ya se... Así, ¿no? La empresa se llama Chiplote, ¿no? Así se llama, se lo pueden googlear. Entonces, su estrategia de negocio, esta estrategia de negocio, digamos, está documentado en tal año, ¿no? En este caso de aquí. Entonces, acá ya está, digamos, colocado las 3 iniciativas que pretenden llegar a esa estrategia de negocio general, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, se señala, digamos, la que se va a realizar de repente, ¿no? Incrementar las ventas, ¿no? Digamos, de los restaurantes, ¿no? Entonces, la iniciativa sería incrementar las ventas en un 7.1%, ¿no? Esa sería como que la iniciativa, ¿no? Una iniciativa para llegar a la estrategia de negocio, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían digamos, las entidades claves, ¿no? Por ejemplo, desarrollar perfiles de las tiendas individuales, incluir patrones de tráfico, ¿no? Digamos, de las personas que van a las tiendas, información demográfica de los clientes, preferencias de los productos, por día, por hora, etcétera, ¿no? Ese sería, por ejemplo, un tipo de idea, ¿no? Para poder llegar a esa iniciativa, ¿no? Y lo otro, por ejemplo, aquí sería saber qué promociones se podrían aplicar, qué eventos locales se podrían realizar, cuáles son los inventarios, o sea, diversas opciones que hay que anotar para estas entidades, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los drivers financieros en este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que pretenden llegar, ¿no? Incrementar el tráfico de las tiendas, incrementar los ingresos, los márgenes, incrementar la cantidad de eventos corporativos, etcétera, ¿no? Entonces, este es digamos, una propuesta, ¿no? Para que una empresa pueda definir claramente las estrategias de negocio. Ahora, uno de aquí puede sacar diversos casos de uso, ¿no? Para lograr esto, pues hay que juntar a diversas áreas, ¿no? Diversas áreas, ya sea marketing, contabilidad, financiero, comercial, etcétera. Estadística, etcétera. Tecnología también, ¿no? Pero una vez que ya se tiene una lista de casos de uso, uno tiene que, digamos, definir, priorizar cuáles son los casos de uso más viables, ¿no? Entonces, aquí también viene esta parte, ¿no? Que de repente lo habrán visto en otras definiciones, ¿no? De repente el design thinking. Una vez que yo tengo una lista de casos de uso, entonces yo podría definirlos en esta matriz, ¿no? Para saber cuáles son esos casos de uso que me dan mayor valor y con una mayor implementación.
Este es un proceso, digamos, para pensar como un científico de datos, ¿no? Aquí, pues, menciono unos 9 pasos, ¿no? Que es nuevamente, ¿no? Las iniciativas de negocio, identificar, digamos, las personas interesadas, identificar las entidades, entender las decisiones de negocio, eh, realizar una lluvia de ideas para entender claramente esas iniciativas de negocio, realizar análisis por, este, este paso 6 es, digamos, analizar análisis, pues, por de repente, por zona, por año, por tipo de persona, etcétera, ¿no? O sea, dividir análisis, ¿no? Crear score accionables, ¿no? Esta palabra de score, los scores son puntuaciones, ¿no? Las puntuaciones, pues, resumen, digamos que es como un puntaje final que puede brindar todo un proceso de modelado, ¿no? Ya sea de machine learning, estadístico, y con ese puntaje, la organización toma decisiones. Por ejemplo, en el caso de la empresa financiera que decía, ¿no? Ellos tienen unos modelos para saber si un cliente va a ser un mal pagador o buen pagador. Pero ¿cómo deciden eso? ¿No? O sea, ¿qué toman? O sea, ¿qué utilizan para tomar esa decisión? Puntuaciones, puntuaciones. Entonces, los modelos estadísticos o de Machine Learning analizan información histórica, o sea, según el algoritmo que se aplique. Luego de todo ese proceso, al final me brinda un score, ¿no? Una puntuación. Entonces, por eso que los científicos de datos al final llegan digamos, a ver cuál es ese score, cuál es la puntuación que va a ayudar a tomar decisiones a la compañía, ¿no? Y poner, digamos, la analítica de toda esa información en acción. ¿Cuáles son las metodologías de proyectos en ciencia de datos? Porque si bien, digamos, empezar digamos, a definir iniciativas de casos de uso en ciencia de datos, eso hemos hablado hace un instante. Una vez ya he tenido ya una lista de casos de uso, ya empiezo digamos, a aplicar metodología de proyectos en ciencia de datos, ¿no? Entonces, metodología de proyectos en ciencia de datos, aquí hablamos de ambas, ¿no? Hablamos de esta, de CRISDM, el de la izquierda. Esta es una metodología ya desde los años 90, que realmente tiene que ver con la minería de datos, ¿no? La minería de datos fue un término que también, digamos, fue de moda a partir de los 90. Pero este proceso de proyectos en minería, todos realmente lo siguen realizando, ¿no? Lo siguen realizando. Hay otras metodologías también, pero veo que muchas tienen como que esta base, ¿no? Entonces, metodología de proyectos en ciencia de datos, ustedes pueden encontrar diversos. Y acá les estoy presentando esta, ¿no? La que se utiliza hasta ahora, el CRISDM. Y esta es otra que también se basa, bueno, tiene el nombre de ciencia de datos, ¿no? Ambas tienen prácticamente, es muy parecido, ¿no? Entonces, CRISDM es una metodología que se basa en 6 fases, ¿no? Aquí, por ejemplo, en entender el negocio. En el entendimiento del negocio, uno tiene que definir el objetivo, qué es lo que quiere alcanzar el negocio. Por ejemplo, disminuir la cantidad de morosos, quiero disminuir la tasa de feminicidios, quiero identificar a personas que yo les deseo dar un beneficio social, ¿no? O sea, ¿cuáles son las personas más propensas a darles un beneficio social, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí se definen los objetivos, se definen las métricas, ¿no? ¿Cuáles van a ser las métricas para decidir o para evaluar si el proyecto de ciencia de datos es exitoso o no, ¿no? Se define también la información que se va a analizar, ¿no? O sea, cuáles son las fuentes de datos que se van a analizar, si las fuentes van a ser datos estructurados o no, por ejemplo. Luego viene lo que es el entendimiento de los datos, ¿no? Una vez ya definidos los objetivos, ya viene una segunda etapa que es entender esa información. Entender significa, pues, ¿no? O sea, entender las variables, también diagnosticar si la data es de calidad o no, ¿no? Porque a veces
los datos a veces vienen de fuentes no confiables, entonces la idea es identificar eso, identificar inconsistencias y todo ello. Luego viene la tercera etapa, que es la preparación de datos, ¿no? En la preparación de datos, aquí pues se tiene que, digamos, preparar la data, limpiarla, aplicarle ingeniería de características, aplicarle un montón digamos, funcionalidades o procesos para que la data esté preparada para aplicarle el algoritmo, ya sea estadístico, de machine learning, o de deep learning, etcétera, ¿no? Entonces, una vez tenida la data preparada, ya viene, digamos, la etapa de modelamiento, ¿no? Ya en la etapa de modelamiento uno utiliza el algoritmo adecuado según el objetivo de negocio, y ese estamos otra vez en un proceso iterativo, ¿no? Porque el modelamiento es, digamos, probar diversos algoritmos y evaluar cuál es el mejor o los mejores, ¿no? En base a la problemática de negocio o el objetivo de negocio que se desea, ¿no? Digamos, tengo un set de modelos, o los mejores modelos técnicamente hablando, ¿no? Y mirando también el objetivo de negocio, ya luego viene la fase de evaluación. Esta fase de evaluación, pues, digamos que el científico de datos presenta los modelos a gerencia o digamos, al decisor, ¿no? Y pues, aquí ya se define, ¿no? Cuáles son esos mejores modelos que técnicamente son buenos, ¿no? O sea, en base a métricas técnicas. Es un tema digamos, de definir, ¿no? Cuál es el mejor modelo que le apunta a los dos, ¿no? Técnicamente y a nivel comercial. Y ya luego viene la parte del despliegue, ¿no? Que es, digamos, cómo disponibilizo esos resultados a los usuarios, o al cliente, etcétera, ¿no? El proceso de la derecha también es similar, ¿no? Si se dan cuenta, es muy, muy, muy similar, ¿no? Es el entendimiento del negocio, pues desarrollo un modelo, lo evalúo, lo implemento, lo despliego. Un modelo no es eterno, ¿no? O sea, un modelo analítico de machine learning, el modelo estadístico, entiende un patrón de datos, ¿no? Entiende un patrón histórico de datos. Ese entendimiento probablemente no perdura en el tiempo porque de repente el mercado cambia, el modelo se aplica a un ámbito que es cambiante, entonces los modelos se podrían retroalimentar, se podrían calibrar, se podrían reentrenar, de repente con mayor recurrencia, ¿no? Esto lo voy a pasar un poco por el tiempo. Bueno, en la preparación de datos, lo que quería seguir era acá. La preparación de datos y el modelamiento es lo que pretendo incidir acá. La preparación de datos digamos, es un proceso que, digamos, es clave en estos proyectos, ¿no? Aquí ya viene otra vez toda la inteligencia del científico de datos, ¿no? Para construir la data adecuada y darle el algoritmo adecuado, ¿no? Entonces, hay varias tareas que hay que hacer, ¿no? Agregar información, sumarizar, definir el target, si la hagamos de una manera histórica, ¿no? Tratar de descubrir patrones, variaciones periódicas. A veces la información no está organizada, entonces la idea es, digamos, dejan patrones en los datos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, puede ser si un cliente me cancela un servicio, o si un cliente toma el servicio, ¿no? O beneficio social, etcétera. Entonces,
Si imaginamos aquí una línea de tiempo de enero a octubre, el cliente se va a ir en cada mes. Pero cuando yo voy a modelar, ¿no? O sea, yo voy a modelar un histórico de eso, la idea es pues alinear digamos, la historia, ¿no? Como está aquí, ¿no? En esta parte, cosa que tengo el evento de fuga, ¿no? En un tiempo T, y luego los patrones se van a ver, digamos, ya diferenciados, ¿no? Al lado izquierdo, ¿no? Noten la diferencia de la izquierda con la derecha, ¿no? Entonces, esa inteligencia lo aplica el científico de datos, ¿no? Preparar la data de una manera adecuada para poder predecir. La preparación de datos también incluye, digamos, manejo de cómo puedo modelar, ¿no? Entonces, cuando uno realiza modelos o desarrolla modelos, hablamos del concepto de entrenamiento, ¿no? Hablamos del concepto de validación. Cuando hablamos de entrenamiento, hablamos de, ok, voy a utilizar una data histórica para entrenar mi modelo, ¿no? Para entrenarlo, ¿no? Para que aprenda, ¿no? Para que aprenda esa información histórica y pronostique eventos futuros. Una vez que yo entreno con una historia, imagínense hasta agosto, ¿no? Entonces yo voy a validar mi modelo hasta agosto para predecir un mes futuro, ¿no? Que va a ser septiembre, ¿no? Entonces ahí vería si mi modelo desarrollado hasta agosto, qué tan bien pronostica el mes futuro, ¿no? Si, digamos, yo hago muchas prácticas, muchos experimentos de esto, entonces si mi modelo ya se valida, entonces ya viene la acción de escorear o ya puntuar, ¿no? O sea, usar el modelo para predecir eventos futuros, ¿no? El entrenamiento de un modelo analítico, cuando hablé de entrenamiento, un ejemplo que me pareció interesante es esto, ¿no? ¿Cómo entrena un corredor de vallas, ¿no? Si muchos recuerdan de repente esto, ¿no? Las Olimpiadas, etcétera, eh, ¿cómo entrena, no, una persona? Bueno, corre lento al principio, practica el despegue de diferentes posiciones para superar el obstáculo, practica diferentes formas de mover las piernas, determina las mejores formas de realizar cada actividad y practica, ¿no? Una y otra vez para que, digamos, su cuerpo se amolde, ¿no? En todas estas prácticas, bueno, en todo este entrenamiento, y así pueda su cuerpo tener un manejo adecuado y poder saltar las vallas de una manera adecuada, ¿no? Y se dice que esta práctica entrena las neuronas sensoriales y motoras para funcionar juntas de una manera más eficiente. Las neuronas, ¿no? de la persona, ¿no? Del cerebro, se entrenan, ¿no? En la práctica, ajustando la intensidad de la señal y los umbrales de activación de las células nerviosas motoras. Entonces, si un ser humano, ¿no? puede entrenar su cuerpo, ¿no? para digamos, aprender a saltar correctamente las vallas, un modelo entrena, o sea, tiene una lógica de entrenamiento similar, ¿no? Se le da diversos ejemplos, ¿no? históricos, ¿no? de información, y los algoritmos aprenden de esa historia para predecir eventos futuros, ¿no? Ahora, esto es un poco más técnico también. Digamos que cuando les hablé de la parte de modelos de Machine Learning, ¿no? Existen diversos algoritmos que cada uno tiene su lógica, ¿no? En este caso, si un poquito nos damos cuenta acá, aquí en el lado izquierdo tengo tres fuentes de datos distintas, ¿ya? Ahí le estoy un poco señalando. Un ratito. Ya. Imaginemos acá que tenemos dos variables. Imagínense que tenemos dos variables y acá tenemos dos punto rojo y punto azul, ¿cierto? Ya. Imaginemos que el rojo sea personas que han hecho fraude y azul clientes que no han hecho fraude. ¿No? Imaginemos esos tres datos. Clientes que no han hecho fraude y clientes que sí han hecho fraude. Entonces, un algoritmo de Machine Learning, ¿no? o estadístico, lo que trata de hacer es diferenciar esas poblaciones, ¿no? O sea, el modelo trata de identificar la mejor región de separación de ambos eventos. Entonces, si se dan cuenta, cada algoritmo tiene su lógica y por eso que cada algoritmo tiene diversas formas de clasificar, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, ¿no?
por ejemplo, si se dan cuenta, como que lo clasifica de una manera como que dibujada, ¿no? El otro es lineal, ¿no? Eh, este decision tree es en base a zonas rectangulares, o sea, cada algoritmo tiene su lógica para poder diferenciar ambos eventos, ¿no? Bien, creo que yo voy casi una hora, pero voy a tratar de hacerlo rápido esta parte, con los casos de uso de ciencia de datos. Bueno, ¿cuáles son los casos, no? Acá un poco hablando de, bueno, lamentablemente está la pandemia, ¿no? Uno de los casos de uso pueden ser la analítica de locaciones, ¿no? Eh, Habrán visto de repente algunos análisis donde, por ejemplo, mediante mapas, ¿no? Se analiza las locaciones de las personas en base a aplicativos que pueden tener. Esto lo saqué, digamos, por ejemplo, de una aplicación en China, ¿no? Donde la gente tiene su aplicativo, ¿no? De si, digamos, qué síntomas tenían o si tienen COVID o no. Y también este análisis pues analizaba el conglomerado o sea, dónde eran las zonas donde se conglomeraba más gente, ¿no? Y en esas zonas pues eran probables de mayor contagio, ¿no? Entonces, estos son unos casos de uso que se pueden desarrollar, que entiendo que ya se han desarrollado, ¿no? Para pues, contrarrestar esa pandemia, ¿no? Otro es el fraude, ¿no? El caso de uso de fraude. Ahora, el fraude tiene un ciclo, ¿no? Si me pongo a hablar de fraude, acá puedo extenderme más, pero el fraude en realidad es un proceso digamos, ¿cómo yo detecto un fraude, no? Para confirmar si realmente es fraude, realmente tengo que, tengo que digamos, cumplir unos pasos, ¿no? O tengo que ver qué pasos han ocurrido, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿un equipo de ciencia de datos podría predecir el fraude? Sí, podría predecir, ¿no? Podría predecir la confirmación de un fraude, o sea, predecir si realmente es fraude, o podría predecir, digamos, alertamiento de fraude, ¿no? Que es una cosa distinta, ¿no? Generalmente en las áreas de fraude, um, como el fraude es digamos, cambiante, generalmente las áreas de fraude identifican alertas, ¿no? Alertas de fraude, ¿no? O sea, en base a reglas. Entonces, uno puede, digamos, o generalmente lo que se hace es desarrollar un puntaje en base a esas alertas, ¿no? Entonces, si yo conozco la lógica de las alertas ¿no? de las organizaciones, yo podría hacer un modelo para predecir esas alertas, ¿no? Si yo pronostico esas alertas, ¿no? Y si de repente ya se tiene un proceso digamos, de auditoría de las personas que se alerta el fraude, entonces yo podría darle esas alertas al otra área, ¿no? De investigación de fraude. Entonces ya estarían, digamos, un paso adelante, ¿no? O sea, no esperarían que pase el fraude, que confirmen el fraude, que investiguen el fraude, ¿no? Sino yo podría adelantarme a eso desarrollando modelos que pronostiquen el alertamiento de fraude para ayudar a confirmar si realmente es un fraude, ¿no? ¿Por qué en ayudar? Porque yo podría priorizar, ¿no? Hace un momento hablamos de score, de puntuación. Entonces los modelos de fraude también generan una puntuación para priorizar los casos de fraude, ¿no? Entonces, al final, el ciclo de fraude puede llegar a prevenir, sí, si yo tengo registrado en mi base de datos la detección del fraude, la investigación y la confirmación del fraude, ¿no? Si llego a ese nivel de tener en mi base de datos, si un fraude es confirmado, el modelo va a ser mucho, mucho mejor, ¿no? Esto lo paso rápidamente, esto también es rápido. Este es un ejemplo de un ciclo para prevenir el fraude, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Pues datos, ¿no? Obviamente para analizar el fraude, el descubrimiento de la información, el gestionar la información, porque si bien es cierto yo puedo modelar el fraude, ¿no? Puedo calcular un score, una puntuación de fraude, de alertamiento de fraude o de confirmación de fraude, pero al final esa información pasa a otra área, ¿no? De investigación. Eh, o antes de que pase esa área de investigación, existe un área que debería gestionar, ¿no? ¿Cuáles son esos casos priorizados?
Entonces, esta es una pequeña solución, ¿no? Digamos, detectar y prevenir el fraude. Entonces, existe un componente también para gestionar el fraude, ¿no? Luego el otro componente sería ya la investigación. Aquí existen también herramientas para hacer investigaciones de fraude basados en análisis de redes, ¿no? No de redes sociales como Facebook, sino de interacción de personas, ¿no? Y pues herramientas para reportar la información, ¿no? Esto lo paso rápido. Otro caso de uso es digamos, interesante que, digamos, observé fue de la Contraloría de la República de un país de Latinoamérica, ¿no? No puedo mencionar el país. Por ejemplo, estos tres casos de uso, ¿no? Redes sociales y medios de comunicación. O sea, monitorear automáticamente las noticias por medio de un modelo de minería de texto, o sea, un modelo que analiza el texto de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o noticias de Internet, y en base a esos digamos, análisis, uno puede, digamos, empezar a identificar puntuaciones de, digamos, si las personas, qué tipo de comentario hacen de repente, ¿no? De repente hacen comentarios de un aspecto negativo, un tema, o un aspecto positivo, ¿no? O también podría analizar, o podría detectar, ¿no? Cuáles son los temas, ¿no? Que se suelen hablar en ciertas zonas, ¿no? Entonces, eso me ayudaría un montón a los recursos que del, digamos, del equipo de Contraloría de repente, porque analizar, pues, digamos, manualmente, leer los textos en Facebook, Twitter, buscar relaciones, puede ser un tema muy grande, ¿no? Pero existen, digamos, casos ya resueltos que realizan ello, ¿no? Y pues uno puede tener automatizado estos tipos de análisis, ¿no? O de reportes, ¿no? Basado en Machine Learning, análisis de texto también, ¿no? También, por ejemplo, un proceso analítico para extraer y visualizar la información de las redes sociales, de encuestas, ¿no? Que puede permitir a una Contraloría entender la percepción de los temas relacionados. Bueno, era un poco lo que mencionaba, ¿no? También analizar la información de texto de las redes sociales para identificar temas relacionados, por ejemplo, a lo que deseen, ¿no? En este caso, seguridad ciudadana fue un ejemplo, ¿no? Otro caso de uso que, bueno, en este caso sí lo desarrollé fue identificar beneficiarios, digamos, eficientes para darle unos programas sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en este caso, el problema fue, digamos, que un programa social quería emitir vales de descuento para que las personas con pocos recursos compren balones de gas a mitad de precio o a poco precio. Entonces, la organización, en este caso el programa social, quería saber a quién dar estos vales, ¿no? Entonces, ellos tenían un histórico, ¿no? De quiénes usaban el vale, quiénes no usaban el vale, y tenían información de dónde vivían, ¿no? O sea, en qué zona, tenían información del consumo eléctrico, consumo de gas, toda la información que se requería, digamos, para saber, pues, si, para definir un nivel de uso de ese vale, ¿no? Entonces, en este caso, la propuesta analítica fue desarrollar un modelo, ¿no? de Machine Learning para identificar y priorizar, ¿no? A las personas que tenían mayor índice de uso de este vale, ¿no? Entonces, este también fue un caso de uso. Este fue otro, ¿no? Que, bueno, desarrollé que fue para prevención del feminicidio, que acá un poco lo pongo aquí porque realmente es una fuente abierta, ¿no? Aquí están las fuentes. Fue un modelo para predecir un piloto para predecir el feminicidio, que bueno, ganó unas buenas prácticas en 2016. Y en este caso se analizó información de violencia familiar, la tentativa de feminicidio y feminicidio. Entonces, nuevamente, como les dije hace unos minutos, como concepto de Machine Learning uno puede predecir lo que desea, ¿no? Entonces, en este caso, la iniciativa fue interesante porque, digamos, se observó, ¿no? Se visionó que si
las compañías financieras pueden predecir un evento de morosidad futuro, ¿por qué no en este aspecto se hace algo similar? Si se tiene la información de muerte y se tiene la información de denuncias históricas, también se podría encontrar una relación y calcular ciertas puntuaciones. Y en base a esa, digamos, en base a ese entendimiento, ¿no? Que yo diría, como el slide principal o iniciales, se pensó como un científico de datos, en este caso, y se pudo desarrollar esto, ¿no? Entonces, uno puede desarrollar diversas iniciativas, o sea, puede tener un listado grande de casos de uso en analítica para mejorar la administración pública, como pueden ver, ¿no? En este caso, se desarrolló este modelo, entonces, y el uso de este modelo, pues, digamos, daba una puntuación de riesgo a mujeres según sus denuncias que hacían, ¿no? En base a su perfil demográfico, etcétera, y a mujeres que tenían alto score digamos, de ser víctimas de feminicidio, pues se realizaban pues charlas personalizadas a esas mujeres para que pueda pues prevenir, ¿no? Lo que podría pasar, ¿no? Algunas problemáticas analíticas, con esto cierro. Entonces, viendo todo esto, ¿ustedes creen que podríamos responder estas problemáticas? Por ejemplo, ¿quién es la población más vulnerable, ¿no? Saber, yo podría saber con ciencia de datos, identificar, definir quién es la población más vulnerable y no caer en el error que hubo, creo, el año pasado, ¿no? Que, por ejemplo, se le daba los bonos, ¿no? O a alcaldes, a figuras públicas. O sea, si no se tiene una inteligencia de datos bien hecha, se le puede dar a cualquiera, ¿no? ¿Qué lugares, zonas y en qué horarios concentran mayor congestión de gente? También, ¿no? Con analítica de geolocalización. ¿Podría saber qué lugares y zonas concentran altos índices de delincuencia? Sí, pero sería bueno, digamos, desarrollar esto, unir las fuentes de todas las comisarías. O sea, si se logra eso, ¿no? Unificar la información de todas las comisarías, se pueden desarrollar modelos predictivos, ¿no? Y se pueden predecir, digamos, en qué zonas podrían aumentar los índices de delincuencia, de repente por estacionalidades, etcétera. ¿Qué lugares o zonas concentran altos índices de denuncias tipo, ¿no? No sé, en esta etapa de pandemia, ¿no? Saber de repente qué zonas siempre hacen fiestas o de repente el tema de maltrato, ¿no? También. Quienes cometen fraude o corrupción, ¿no? Cosa que dijimos hace un instante que sí se puede también lograr a desarrollar. ¿Puedo tomar una decisión basada en análisis de datos? Sí, pero hay que preguntarnos, ¿no? ¿Tenemos datos? ¿Tengo historia en datos? ¿Tengo datos confiables? ¿Puedo acceder a todos los datos? O sea, la idea es cuestionarnos eso de ahí también, ¿no? Porque si yo quisiera establecer una iniciativa de un proyecto de datos, pero si no tengo datos, no tengo historia, mis datos no son nada confiables y puedo acceder de a pocos, entonces el proyecto podría ser muy, muy largo y nunca terminarse, ¿no? ¿Puede impulsar a cambiar la cultura organizacional? También, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? La idea es que las organizaciones piensen como un científico de datos para que puedan madurar analíticamente, ¿no? Y poder obtener todos los beneficios de los científicos de datos, del equipo de ciencia de datos, ¿no? Y esta es una reflexión que quise brindarles, espero no... Sí, quise brindarles. Es una reflexión, ¿no? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad, ¿no? Esto viene de Proverbios 11:14. Entonces, creo que al final, con mayor información, con mayores consejos inteligentes, analíticos, también obviamente muy ligado a la ética, ¿no? Una organización podría tomar mejores decisiones para el bien de la sociedad, ¿no? Y bien, perdónenme si me pasé un poco, pero con eso termino.
Agradecemos a Caleb Terrell Orellana por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público que serán realizadas por el señor Miguel Báez Vargas. Caleb, en principio felicitarte por tan buena exposición. Creo que a veces hablar o tratar de dosificar tantos aspectos técnicos para hacerlo más digerible, ¿no? Para el público en general es prácticamente un conocimiento, ¿no? Un skill bueno, porque nos has hecho ver de manera sencilla cómo es que debemos de entender, ¿no? esta cultura de manejo de datos. Y en relación a eso hay una pregunta, ¿no? ¿Cuál crees que puede ser la mejor recomendación para que las áreas de tecnología de información, ¿no? De todas las entidades del gobierno, ¿no? Comiencen a pensar que hay que comenzar a estructurar bien los datos, ¿no? Para que en algún momento estos se puedan integrar y puedan servir para la toma de decisiones y la aplicación de Machine Learning e inteligencia artificial? ¿Cuál es tu mejor recomendación? Creo que por ahí eso. Ah, perdón. Aló, ¿me escuchan? Ahora sí, Caleb, ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan? Ah, ok. Ya, no, decía de que de alguna manera ya la pregunta se responde un poco, ¿no? Porque ya se está pensando en integrar la información. Lo mencionaba en mis presentaciones porque, o sea, en la experiencia que he tenido hasta ahora, he ido digamos, a desarrollar modelos en empresas grandes, privadas y públicas, donde yo, cuando iniciaba, yo pensaba, ok, esta empresa es grande, esta es una entidad del gobierno, entonces debe tener la información buena, debe tener la información limpia, debe tener la información integrada, pero en la realidad no era así, ¿no? O sea, la realidad, la mayoría de empresas tienen esa información en silos, ¿no? Y la idea es, pues, tener claro que tener información integrada, ¿no? Conectada, pues puedes tener beneficios, ¿no? Para la organización. Como mencionaba hace unos momentos, ¿no? O sea, a veces, pues, las empresas empiezan a darse cuenta de a poco, ¿no? O sea, cuando ya se dan cuenta que digamos, se debe integrar la información, creo que ya está pasando un peldaño más, ¿no? Entonces, la recomendación para ahí lo que me decías era, yo creo, recordando lo que dije hace un momento, es empezar a mapear, ¿no? ¿Por qué quiero integrar la data? O sea, ¿qué quiero buscar? ¿Qué es lo que quiero identificar, ¿no? ¿Qué quiero predecir, ¿no? O si lo integro es para qué, ¿no? O sea, ¿qué patrones quiero descubrir? Entonces yo creo que, y adicionaría, ¿no? Quiero integrar esa información para pegarle a qué estrategia, ¿no? ¿A qué estrategia? Entonces, yo creo que es muy importante definir el mapeo de las estrategias a las cuales yo quiero impactar y en base a esas definiciones de estrategia, iniciativas, cuáles son los casos de uso más viables, con mayor valor, creo que a partir de ahí ya se empieza a desarrollar todo lo de abajo, ¿no? Ahora, hay un montón de plataformas, ¿no? En el mercado que pueden integrar datos y todo ello, ¿no? Pero yo me voy al lado a un nivel arriba, ¿no? En relación a la seguridad de la información, ¿no? ¿Hay algún algoritmo, algún software, algo que me diga, por ejemplo, si ya una entidad está utilizando datos, estos no lo esté manipulando para algún uso político o algo así? ¿Hay algo de eso? Si existe algún algoritmo sobre seguridad de información. Sí.
Ya, bueno, realmente en la experiencia no he visto, pero digamos que he leído ciertos casos de uso, o sea, digamos, ¿no? Como ahorita estás mencionando, si se desea saber si se está manipulando la información en alguna medida, ahí, por ejemplo, yo lo estoy tomando como un problema y ese problema podría basarse en reglas y esas reglas se podrían programar para que me alerte, ¿no? O sea, de repente para la persona que dice manipular la información significa, no sé, que la tal persona ha hecho ABC. Entonces, si yo tengo un listado, ¿no? De qué significa manipular, entonces se podría hacer una programación para identificar, ¿no? Para identificar esas reglas y yo podría priorizar esas reglas, identificar y priorizar, tomar acciones con esas manipulaciones, ¿no? Ahora, yo le estoy diciendo ahorita, pensando en lo que me dice para dar una solución. Si existe en el mercado, realmente no lo sé, pero debería haber. Claro, porque esa es la tendencia, es una tendencia maliciosa, ¿no? O sea, tienes la información ahí y si hay alguien que es un tomador de decisión, lo puede malutilizar. Entonces, sí, sí podría haber una solución para eso, ¿verdad? Sí, o Ahora, sea, solamente para complementar, creo que ahí tiene mucho que ver creo que el concepto de gobierno de datos, ¿no? ¿No? Creo que ahí tiene mucho que ver con gobierno de datos, que no es mi área, pero creo que en charlas de gobierno de datos se podría ver eso con mayor profundidad. Caleb, parte de las inquietudes de las personas que nos acompañan es eh, ¿cómo se forma un científico de datos? ¿Qué perfil profesional es el más cercano? Porque, o al menos que me digas que hay una profesión para ser científico de datos, ¿no? O de repente ya hay en otro país, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu apreciación al Mm. respecto, por favor? Bueno, ¿cómo se forma? Bueno, como lo dije en mi presentación, generalmente existen equipos de científicos de datos, ¿no? Mencioné que existen roles, ¿no? Digamos, de ingeniero de datos, científicos netos, que le ponen, entre comillas, y digamos, el usuario empresarial. Si pensamos claro, en el aspecto científico de datos, técnicamente hablando, pues existen varios cursos en internet, ¿no? Buenos. Creo que ponencias anteriores también lo mencionaron, como por ejemplo Coursera, Datacamp. Y hay que identificar bien, pues, digamos, la currícula, ¿no? Pero cuando uno busca rápidamente cursos de ciencia de datos, lo que van a encontrar es aprendizaje del lenguaje R, Python, Machine Learning, este, y esos temas, ¿no? Inclusive también puede llegar a lo que es el Deep Learning y todo ello, pero tiene mucho que ver con eso. Entonces, sé que actualmente el boom de la ciencia de datos ha hecho que haya cursos por todos lados, porque creo que se entiende que hay una gran oportunidad, ¿no? Digamos, de, de potenciar, ¿no? Esta carrera. Sé que muchas personas que están empezando, o sea, no necesariamente son, porque generalmente se les relaciona a los estadísticos, economistas, ¿no? Pero ya veo que hay más ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, administradores, etcétera, ¿no? Pero para cerrar, yo diría que habría que ubicarse bien en qué rol quisieras empezar, ¿no? O ingeniero de datos o en analytics en sí, eh, tratar de definir, ¿no? Ahora, te dice que la persona que conoce de todo es como un unicornio, ¿no? Una persona que muy poco, ¿no? Muy poco, pero yo diría que si se quiere llegar a ser ese unicornio, tendrías que aprender de todo, pues. Claro, Es complejo. se dice que un buen líder, o sea, es la persona del equipo que digamos, puede entrar, ¿no? A detalles técnicos, específicos. En este caso es bien complicado, ¿verdad? O sea, que un líder sepa programar, que un líder sepa el machine learning, la estadística de datos.
Aquí no, como tú comentas, es un equipo multidisciplinario y cada uno tiene que encontrar su rol, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Es lo que se suele ver, ¿no? Ahora, si nos vamos a la India o no sé, ¿no? O a países así más avanzados, probablemente hayan personas que sepan más de todo, ¿no? Pero generalmente son roles. Y por ahí has visto alguna carrera de inteligencia artificial, o sea, ya esto ya es así a nivel de, digamos, de pregrado, o sea, hay una formación en inteligencia artificial. Bueno, o sea, acá en Perú he visto la de la Richie, la de la Ricardo Palma, ¿no? Creo que es una maestría en ciencia de datos. De No, pero como ahí. carrera, como Ah, carrera, así, de 5 años, ¿no? como carrera. Acá en Perú no he visto, pero yo entiendo que. Pero yo he visto más que todo maestrías o diplomados, ¿no? Como carrera aún no he visto. No he Pero indagado pues tampoco, que, pero más que todo he visto maestrías, diplomados. pero pues, pero ¿crees que se pueda volver en una carrera esto? O sea, puede haber una persona preparada en inteligencia artificial, yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, yo podría irme por mi lado y podría decir que los estadísticos en cierta medida también están ahí ligados, ¿no? Pero yo diría, ¿no? O me imaginaría, si, o sea, que se pueda crear, sí, ¿ah? O sea, se podría crear una carrera, pero ahorita que existe así, de inteligencia artificial, así, no, ¿no? Pero que se pueda hacer, sí, ¿no? O sea, pero como repito, más he visto maestrías, diplomados. Hay una pregunta que está relacionada sobre el planeamiento que deben de tener las instituciones para comenzar a liderar este esquema de datos, ¿no? Entonces, cuando has asesorado en algún momento a alguna entidad del Estado, ¿cómo es la relación con planeamiento? ¿Es fácil es fácil para ellos digerir esto o todavía hay mucha resistencia? Ahí más o menos la pregunta va por qué lado, o sea, ¿por qué con planeamiento? Lo que pasa es que planeamiento normalmente es la que, digamos, tiene que alinear, ¿no? Alinear si es un proyecto, es una actividad, ¿no? Entonces, ellos tienen que, dentro del proceso, de los procesos que tienen en cada una de las unidades orgánicas, dicen ya, ok, esto lo hacemos, ¿no? Con Machine Learning y con ciencia de datos. Entonces, esa decisión, ¿no? A veces es importante que el planeamiento tiene que darte tu visto bueno, tu sello en decir ya, Claro. Creo que es más que todo conocimiento, ¿no? O sea, yo diría que digamos, la cultura de analítica o ciencia de datos está, digamos, empezando desde hace algunos años. Ahora creo que con este tema de la pandemia, de alguna manera, bueno, la digitalización es otra cosa, pero podría mencionar, comentar de repente que en la gran medida lo que veo es que las organizaciones como que están en su estado de confort, ¿no? O sea, ya trabajan desarrollando sus actividades y de repente aplicando estos proyectos de ciencia de datos, si se dan cuenta, optimiza varias tareas, ¿no? Puede optimizar varias actividades de personas, ¿no? Entonces no sé si de repente por ese lado planeamiento no, de repente tiene cierto temor. Por otro lado, de repente el planeamiento no entiende el valor, ¿no? Que podría obtener con un proyecto de ciencia de datos. De repente no la ve, no la entiende, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos brindar iniciativas de proyectos de ciencia de datos a las compañías, um, hacemos una mesa, ¿no? Una mesa analítica la llamamos, y definimos una metodología más o menos como les he contado, ¿no? O sea, definiendo sus estrategias, sus misiones, etcétera. Y es una charla, ¿no? Es una charla, pero en base a esa metodología y empezamos a conversar, le contamos, ¿no? Qué es la ciencia de datos? ¿Qué es lo que
mira qué es lo que brinda esas organizaciones. Y ahí la idea es como que abrir los ojos, ¿no? Abrir los ojos. Y una vez tenido eso, creo que ahí ya la organización empieza a mirar de otro modo, ¿no? Creo que ese es el reto, ¿no? O sea, tratar de hacer entender a otra persona que la ciencia de datos da beneficios, ¿no? Beneficios. Una pregunta en relación a tiempos. Por ejemplo, si tienes ya implementado tu gobierno de datos, ¿no? Es decir, tienes tu estructura de profesionales, ingenieros de datos, científicos de datos, ¿no? ¿Cuánto tiempo podría tomar que esto se implemente en un área, ¿no? En una empresa o una institución pública? O sea, ¿cuál es el tiempo promedio para que ya todos, porque yo entiendo ya que todos manejan sus dashboards, ¿no? Sus tableros, ¿no? Y ya comienza a haber una cultura de manejo de base de datos. ¿Eso existe? Yo diría que es diverso, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo en implementar todo un equipo de ciencia de datos? ¿Es la pregunta? Por ejemplo, Yo creo llévalo a un modelo de ingeniería, ¿no? Oye, una OPMI, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora en instalar y que funcione? Y a ver, llevémoslo a datos. claro. Lo que te podría comentar es, digamos, o sea, un equipo de ciencia de datos nace porque hay una iniciativa, ¿no? De aplicar ciencia de datos, en la organización. Ahora, voy a empezar a contar, ¿no? O sea, lo primero es identificar a las personas del equipo, ¿no? Identificar a los equipos. Ahí tendrías el tiempo para identificar los equipos. Pero yo me iría atrás, ¿no? Primero sería el tiempo de identificar cuáles son las iniciativas de negocio y los proyectos de casos de uso en analítica. Ya, tengo definido eso, tengo definido los casos de uso que voy a requerir, identifico el equipo, ¿no? Lo contrato, y no sé si el tiempo va por lo siguiente, porque claro, ahí vendría ya, ok, vamos a empezar con el caso 1, desarrollar un modelo de fraude, ¿no? Vamos a desarrollar un modelo de fraude. El tiempo para desarrollar un modelo de fraude, digamos, ¿no? Desde conceptualizar el problema de fraude, o sea, la metodología CRISP, ¿no? Conceptualizar el entendimiento, el problema del fraude, definir objetivos, entender la data, prepararla, modelar, evaluarla con usuario, desplegarla, ya sea en tiempo real, en un aplicativo, ¿no? Etcétera. Yo creo que mucho depende de qué tan complejo es ese objetivo, ¿no? Y qué tanta información voy a analizar, y cuáles son, qué tan hábiles son los científicos de datos, ¿no? Porque yo, o sea, si te comento ciertos tiempos, o sea, hay desarrollos que pueden ser en un mes, 2 meses, o 6 meses, por ejemplo, para desarrollar modelos, que he visto, ¿no? El tema de desarrollar modelos en sí y implementarlos, en realidad es un tema iterativo, ¿no? Una empieza con pilotos, de repente, pequeños pilotos, y ya luego lo hace ya en grande, ¿no? Como proyecto total, ¿no? Pero como proyecto total, o sea, yo podría decir que de repente, si uno quiere objetivos cortos, puede llegar a desarrollar modelos en un mes, 3 meses, 6 meses. Yo creía que depende de cuánta información, y el tipo de problema que se va a desarrollar. No hay un tiempo, no hay un tiempo específico, ¿no? Pero 1 o 2 meses sería un tiempo promedio. Si me dices por tiempo promedio, 1 o 2 meses debería ser, ¿no? Lo mejor. Pero hay ciertas desviaciones también. Gracias. Bueno, yo estoy tratando de sintetizar todas las preguntas, son muchas preguntas, pero vamos a hacerte la pregunta de la casa, ¿no? Porque aquí tenemos un público que es de la Contraloría, entonces quiere saber, en principio, si conoces, o sea,
porque hiciste un comentario de, de una Contraloría, ¿no? Entonces, ¿conoces más casos de Contralorías en el mundo que hayan desarrollado, digamos, algún caso de uso o algún producto mínimo viable, ¿no? Que esté en curso, ¿no? Y segundo, desde tu perspectiva, desde la Contraloría, o sea, puede utilizar esta innovación en relación a poder hacer recomendaciones, ¿no? Hacer recomendaciones para que el uso de la información los lleve a tomar decisiones oportunas y también hagan el seguimiento respectivo, ¿no? Yo te ayudo con algo chiquito, ¿no? Nosotros también estamos desarrollando una unidad de laboratorio de datos, ¿no? Y tenemos como algo de 40 bases de datos, los cuales tenemos que comenzar a organizar para justamente hacer lo que tú comentas bastante bien, ¿no? Y una de las experiencias que hay es, por ejemplo, Chile, ¿no? O sea, esto no es información confidencial. Chile en enero del 2021 lanzó una Contraloría impulsada por datos, ¿no? Y ellos tienen su proyecto, tienen ya sus casos de usos definidos, han capacitado creo que a cerca de 400 personas para poder implementar todo esto. Entonces, eso es lo que al menos conocemos desde aquí, desde nuestra experiencia. Okay. Caleb, por favor. Ok. Bueno, realmente de lo que les expliqué en la presentación es lo que más conozco. De ese caso de Contraloría del país de Latinoamérica, del análisis de redes sociales, ¿no? Que uno puede identificar ciertos comentarios, de repente de personas claves, ¿no? Para saber de repente dónde está ubicado, qué es lo que está mostrando, etcétera. Lo otro que recuerdo que no he mencionado ahora es un cierto piloto, recuerdo, para identificar contrataciones fraudulentas, ¿no? O licitaciones fraudulentas, recuerdo. Fue una iniciativa también de la Contraloría, creo que no lo puedo decir, pero igual voy a decir que es latinoamericano. Y en este caso se analizó información, pues, por lo que no participé en el proyecto, pero sí escuchaba. Se analizó toda esa información de licitaciones para ver, pues, si había un cierto fraude, ¿no? Entonces ahí se analizó también bastante información. Y para un poco comentarles, ¿no? Más o menos en la empresa donde trabajo, o sea, o en diversas empresas, ¿no? Que brindan servicios, tienen plataformas de análisis de datos, ¿no? O de ciencia de datos en sí, y también plataformas de investigación, ¿no? De relacionamiento. Entonces, en este piloto que te cuento se usaron estas dos herramientas, ¿no? De analítica en sí, de ciencia de datos, ¿no? Para identificar estas licitaciones fraudulentas, brindándole una puntuación, y luego ya priorizando digamos, a las licitaciones con mayor propensión o probabilidad de ser fraudulenta, se llevaba hasta otra herramienta para hacer análisis de investigación, ¿no? O análisis forense también le llaman, ¿no? Y se identificaban, pues, ciertas asociaciones ilegales bien alucinantes, ¿no? Entonces, en el mercado sé que existen varias herramientas para identificar el fraude principalmente. Esa es la que te podría comentar que conozco. Bueno, Caleb, muchas gracias. Todas las preguntas creo que han sido absueltas. Si es que ha quedado una en el camino, recordemos que todavía tenemos 17 exposiciones más donde nos van a acompañar ponentes nacionales. Agradecemos a todo el público, ¿no? Nacional y extranjero que participa en estas conferencias, ¿no? Y los esperamos el día de mañana y de ahí continuamos en la próxima semana. Caleb, nuevamente, muchas gracias y esperamos volver a verte en otra oportunidad que te podamos invitar, por favor. Sí, no, yo agradecido con todos, espero que haya quedado claro y bueno, hasta otra oportunidad será. Muchas gracias a todos. Gracias. Dejamos a Gina para que cierre el evento y con eso terminamos. Muchas gracias.
Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche, hora Perú, de la conferencia magistral Mindset de Proyectos versus Experimento para la Creación del ADN Innovador en el Sector Público, que estará a cargo del ponente Iván Enrique Juscamaita Palacios, director de Innovación y Transformación en Ambidiestro, donde lidera proyectos de innovación y transformación en corporaciones del sector banca, energía, manufactura, big data, alimentos, entre otros. Se les recuerda que para acceder a las instancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a seguir a la Escuela Nacional de Control y a la Contraloría General de la República a través de sus redes sociales y portal web. La Escuela Nacional de Control presenta Mayotech, un mes dedicado a la actualización de las últimas tendencias sobre la transformación digital, gobierno abierto e inteligencia artificial. Todas nuestras conferencias magistrales estarán disponibles para funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, con reconocidos expositores nacionales e internacionales. Con el objetivo de actualizar los conocimientos de funcionarios, servidores públicos y ciudadanía en general, brindamos este espacio de conferencias magistrales en diferentes temáticas y las renovamos cada mes. Además, son gratuitas y certificadas por la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Este mes abordaremos temas relacionados a la innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial orientado a los servicios públicos. Por ello, los invitamos a participar de Mayotech, donde compartiremos conocimientos y experiencias de 21 destacados profesionales de 6 países del mundo. Inscríbete en nuestras redes sociales y a través de nuestro portal web. Mayotech, innovación tecnológica, gobierno digital e inteligencia artificial para los servicios públicos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. La Escuela Nacional de Control